compañeros. A mí me tocó el laboratorio número 11, el cual es PWM a modulación por ancho de pulso, ¿vale? A continuación les presento lo que es la idea general, la cual consiste en que se va a aplicar sobre un LED, el cual va a estar cambiando desde su mínima hasta su máxima intensidad luminosa en pasos de medio segundo, en el que el operador va a operar de manera cíclica esta acción. Cabe mencionar que la imagen que aparece aquí en la parte superior es únicamente ilustrativa, ya que se encuentra iluminando desde un 0% hasta un 100 y luego va gradualmente apagándose otra vez. En nuestro caso no va a funcionar exactamente así, sino que de un 100% va a regresar hasta un 0% y otra vez va a empezar de manera ascendente, ¿vale? En cuanto al desarrollo, en este caso se presenta un diagrama de bloques acerca de los módulos necesarios para llevar a cabo este laboratorio, en el cual vamos a estar empleando, como se muestra, los módulos CCP, los cuales significan comparador, captura y PWM, pero pues en este caso estamos interesados únicamente en el PWM, ¿vale? El cual pues nos ayuda a definir el ciclo de trabajo, que también encontraremos en la literatura como duty cycle, ¿vale? En este caso, en específico, el PIC 16F887 cuenta con dos módulos CCP en los pines 16 y 17 que corresponden al puerto C, que es el RC1 y el RC2. Al tener el CCP, perdón, 1 y 2, podemos tener hasta un máximo de dos señales PWM completamente diferentes en el mismo PIC, ¿vale? Esas son las posibilidades que tenemos de alcance con él. Y pues tenemos de este lado el TMR2, el cual nos ayuda a modular o a afectar lo que es el ciclo de trabajo. Y también tenemos el PR2 que también nos va a ayudar con respecto a lo que es el periodo, ¿vale? Um, Cabe mencionar que tenemos por parte del timer o el timer 2, tenemos 8 bits y entonces tenemos que se concatena con 2 bits al sistema interno del oscilador, eh, que tiene 2 bits del preescalador, y así tenemos una base de tiempo de 10 bits, lo que nos va a permitir que podamos usarlos y vamos a llegar a una resolución máxima de pues hasta 33 bytes, ¿vale? Eh, y pues, ¿qué más? Mm, en cuanto a la documentación, vamos a encontrar algunas fórmulas que nos va a estar otorgando desde el fabricante y que también se encuentran en el libro del profesor, en el cual tenemos que el periodo PWM va a estar definido por la siguiente ecuación, en la cual vamos a tener el PR2, el cual es el registro del periodo de tiempo del timer 2, que es de 8 bits, como se había mencionado anteriormente, más 1, y va a estar multiplicado por el valor del preescalador del TMR, del timer 2. Después vamos a tenerlo multiplicado por el TOSC, el cual hace referencia a, que es el inverso de la frecuencia del oscilador y va a estar multiplicado por 4, ¿vale? En el valor del preescalador, se me pasó mencionar que solamente tiene tres modalidades posibles, la cual puedes tener una preescala de 1 a 1, 1 a 4 o 1 a 16. Son las únicas relaciones que podemos establecer. Eh, para el ancho de pulso tenemos la siguiente ecuación, en la cual
como se había mencionado en el CSP, L tendremos que se forma un registro de 10 bits y va a estar multiplicado por el valor del preescalador del timer 2 y multiplicado también por lo que es el inverso de la frecuencia del oscilador, que en este caso pues, se menciona como TOSC, ¿vale? En cuanto a la ecuación que es necesaria para el ciclo de trabajo, tenemos que se va a seguir utilizando el mismo valor que se había mencionado sobre el 4 por el PR2 más 1, en el que es importante considerar algunos bits de habilitación y configurarlos encontrados en el CCP1 con el PIR1, el TDSCON y el TRIS-C para poder realizar esta actividad, ¿vale? Y también nos entrega en el libro, el profesor está una serie de datos para poder nosotros ir configurando nuestros valores en el PIC, ¿vale? Al momento de programarlo. En cuanto a los cálculos que se realizan para esta práctica en específico, es necesario calcular el PR2 a partir de la ecuación de el periodo PWM. Y pues aquí nada más está un poco transformada la ecuación debido a que estamos um, vamos a estar despejando el PR2, nos va a dar un valor final de 255 y también vamos a necesitar calcular lo que es el ancho de pulso, el cual nos va a quedar en 1024, ¿vale? Con los valores que tenemos, que por ejemplo estamos usando el oscilador de megahercios y con unos ciclos aquí de 256 microsegundos, tomando en cuenta que el valor que queríamos y que fuera cambiando fuera de un total de medio segundo, fueran los intervalos que queremos ir cambiando, ¿vale? Uh, en cuanto al esquemático, es únicamente esto lo que se va a requerir, una resistencia de LED que va a tierra, y pues es únicamente eso. En cuanto al diagrama de flujo, podemos ver el programa completo que se encuentra del lado izquierdo en amarillo, en el cual únicamente necesitaremos primero el bloque de la configuración del PWM, que si nos saltamos es esta parte aquí en verde, y después nos seguimos con el periodo de 256 microsegundos que vamos a estar dejando, en el cual está de color azul. Y después de esta función, nos vamos a meter a un ciclo aquí infinito, en el cual va a estar aumentando este índice, lo cual va a estar determinando nuestro cambio que vamos a estar teniendo en el ancho de pulso, ¿vale? Mm, aquí es exactamente lo mismo, únicamente que ya implementado en el código, en el cual tenemos igual del lado izquierdo en amarillo, únicamente cómo vamos a ir llamando a las diferentes funciones en la configuración del PWM, el periodo de 256 y después nos metemos al ciclo infinito, en el cual vamos a estar modelando el ancho de pulso, ¿vale? Y pues en la simulación es más o menos esto lo que vamos a estar obteniendo a partir de la realización de este laboratorio. Y pues no sé si exista alguna duda o comentario, aportación. Y pues si no existe, pues sería de mi parte todo.
el programa? ¿Yo? Sí. Sí. Sí lo tengo. ¿Podemos Sí, verlo? claro. ¿Alguien tiene preguntas, chicos? Yo tengo una. Ajá. En la hoja de datos dice que el mismo puerto puede ser utilizado como un comparador. Así es. ¿Este puede ser utilizado para hacer una detección de frecuencia en el caso de ser una comunicación serial con el mismo micro? A ver, otra vez tu pregunta. Que si este comparador puede ser utilizado para hacer una detección de frecuencia para el mismo micro, comunicación serial. ¿Detección de frecuencia? No, caray. Bueno, Pueden mira. decir que... Bueno, sí. En el caso de los comparadores, se pueden utilizar como cualquier operacional en modo de comparación. Solamente puedes utilizar entradas analógicas y compararlas para que te emita un valor analógico y puedas usarlo para comparar o para revisar cada una de las entradas, como lo haces con una operacional tradicional, independientemente de lo que quieras medir, ya sea frecuencia o voltaje. Sí. Es simplemente revisar la cuestión del código. Cuando estamos nosotros hablando de el tiempo y las constantes que se manejan, por ejemplo, en los registros, por aquí se maneja un CCP-X con y un 5 y luego vienen los dos puntitos 4. Bueno, esto significa principalmente que solamente estamos usando los bits 4 y 5 del registro CCP con, que probablemente sea una de las cosas que causa un poquito de ruido ahí en cuestión de información, ya que esto pues determina el duty cycle de la modulación por ancho de pulso. Y como se coloca aquí en los valores, sí es importante que entendamos de dónde viene esto. Y más porque en el caso del cálculo del ancho de pulso se utilizan dos registros, la parte baja del CCPR y el CCP-XCON, pero solamente el bit 4 y el bit 5. En este caso, el fabricante tiene acomodados así la información y el bit 4 y el bit 5 vienen a ser los bits menos significativos de un conjunto de 10 bits para poder determinar el ancho de pulso en el timer. ¿Sí? Entonces, aquí viene organizada pues la información simplemente para que la podamos manejar, la podamos revisar y que tengamos en cuenta que esta información está dividida en dos partes para poderlo manipular, ¿sí? Que creo, y repito, es lo único que para mí creo que les puede causar un poquito de confusión al momento de programar. De hecho, en varios puntos, incluso en el diagrama de flujo, también se menciona ese aspecto. En cuestión del código, pues el código no tiene mayor problema en cuestión de sintaxis. De hecho, en el código que ustedes están viendo, que es el código obviamente del texto, se organizaron ya algunas funciones para el caso de la modulación por ancho de pulso y en este caso se están prototipando algunas de ellas. Se maneja la configuración de modulación por ancho de pulso como una función, el ancho de pulso como otra y el periodo como otra de las funciones. Entonces, la intención aquí es separar un poquito la configuración, ya que algunas de ellas se pueden modificar. En el caso del ancho de pulso podemos cambiarlo y también podemos modificar el periodo. Entonces, esto nos da la posibilidad de tener algunas combinaciones más y que podamos jugar un poquito más con la modulación por ancho de pulso.
En este caso, si observamos por aquí el programa, en el main, tenemos de manera inicial lo que es la configuración de la modulación. Aquí vaciamos toda la información hacia los registros para establecer el tipo de modulación que voy a manejar. Debemos aclarar que se está utilizando una sola terminal, en este caso como salida de modulación, pero podemos tener salidas dobles. Y en este caso se utilizaría, por ejemplo, PA1, P1A y P1B, y P1C y P1D, que son las salidas moduladas. Regularmente, cuando nos interesa controlar la velocidad de un motor, utilizamos, si es un motor de corriente alterna o un motor de corriente directa, solemos utilizar dos terminales para controlar la modulación y controlar lo que podría ser el giro, es decir, cambiar de sentido en la forma en que está girando el motor. En el caso de los motores de corriente directa, podemos utilizar una combinación un poquito más compleja y aquí podríamos utilizar un puente H, en donde esas 4 terminales las estaríamos utilizando para la modulación y cambiar el sentido de giro del motor. Esto nos permitiría controlar perfectamente la velocidad en un motor de este tipo. Obviamente, en un motor de corriente alterna, pues tenemos la implicación del manejo de la corriente alterna a través de tiristores para poder hacer la modulación en conjunto con el circuito del microcontrolador. En este caso solamente estamos utilizando una terminal, así es de que no hay mayor problema. En el caso de la función, el periodo que se le está dando es de 256, que para el caso que se está manejando aquí, como ya se explicó, es de 8 bits. Y dentro del while, a través de un ciclo for, estamos nosotros modificando el ancho de pulso. Esto con la intención de que se pueda observar la modulación en una de las terminales manipulando la iluminación de un LED. ¿Sí? En este caso, como ya lo mostró de manera muy gráfica su compañero, pues lo que estamos haciendo es cambiando en un periodo determinado el tiempo que se energiza el dispositivo y esto redunda en un cambio de potencia en el circuito. Básicamente esa es la idea. Y bueno, lo podemos observar también en Proteus, que es algo que sí me gustaría mostrarles para que quede más clara la idea. Vamos a abrir el ejercicio. Y bueno, aquí tenemos, el ejemplo es muy sencillo en cuestión de circuitería. Como solamente estamos utilizando un LED, pues básicamente nuestro circuito se está utilizando, como mencionaba, la terminal PA1 como salida, que en este caso es la que utilizaremos para la modulación. Por ahí su compañero Osvaldo nos preguntaba si estas salidas, en donde también se están utilizando comparadores análogos, se pueden utilizar con otros propósitos. Él, al parecer, lo quiere usar para medir frecuencia. En realidad son comparadores, son amplificadores operacionales en modo de comparación. Así es de que bajo ese esquema de funcionamiento lo pueden usar para lo que quieran. Solamente hay que configurar las entradas como entradas analógicas y ustedes podrán comparar cualquier voltaje que pueda provenir de estas terminales o incluso para poder establecer alguna señal patrón y poder comparar esta señal con alguna otra que me imagino es parte del ejercicio que plantea por ahí Osvaldo. Bien, en el caso de la simulación, lo que me interesa es también que tengan una herramienta con la cual puedan revisar que efectivamente estamos realizando la modulación por ancho de pulso. Y bueno, la implementación de un osciloscopio a la salida de la terminal, pues nos ayuda un poquito más a poder ver claramente cómo se está realizando la modulación. En el ejercicio se podrán dar cuenta que no estamos utilizando el 100% de la modulación. De hecho, estamos haciendo pasos de tal manera que el valor más alto es 1000 y no 1023. Estamos usando 10 bits para la modulación. Entonces estamos haciendo pasitos de 100 en 100 para que se pueda apreciar un poquito mejor con el LED el cambio de iluminación
pero no le estamos dando el 1023, que sería el último valor. Por eso alcanzan a ver por ahí una pequeña apertura en la señal, que en su momento pues debería de ser totalmente plana en estado alto, ¿sí? Y bueno, esto nos podría ayudar a que ustedes puedan observar con mejor detalle el cambio de la modulación en el circuito. Obviamente, la modulación por ancho de pulso tiene varias aplicaciones, y ya se mencionó también en el texto una de ellas, que es la manipulación de servomotores. Los servomotores se utilizan en algunos dispositivos del área de robótica, pero los podemos utilizar también en algunas máquinas, pues para mover algunas levas, palancas o algunos otros dispositivos donde necesitamos un poquito de movimiento mecánico. Los servomotores los podemos mover ordinariamente desde 0 hasta 180 grados, aunque hay motores especializados que nos permiten incluso tener un control de 0 a 360 grados en algunos casos. Y bueno, otros con ángulos más restringidos. Otra de las aplicaciones es en el control de potencia, tanto de motores, como ya lo he mencionado, de corriente directa como de corriente alterna, y por supuesto también lámparas incandescentes que utilizan filamento. Actualmente también se están moviendo algunos focos tipo LED de los ahorradores, en los cuales se les ha retirado por ahí un circuito de control que específicamente pues mantiene el brillo de manera constante aun cuando haya variaciones de energía. Y bueno, ese circuito se adaptó para poder tener un control de iluminación a través de estos LEDs, que son actualmente los que se utilizan en los focos más modernos, ahorradores, y también permite ya la modulación por ancho de pulso. Entonces, pues los podemos utilizar para iluminación, y podemos obviamente cambiar el entorno, el ambiente que se desea en alguna habitación, en algún lugar en particular. Y bueno, son algunas de las aplicaciones que encontraremos en la cuestión de modulación por ancho de pulso. Y bueno, creo que a menos de que ustedes tengan alguna duda por ahí,